Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas, ingeniero. Buenas. Y que pocos, últimamente nos estamos conectando bien pocos a la clase. Y necesitaba hablar algo sobre el primer examen que, bueno, que se dio al estar revisando el primer examen. Pero solo habemos 8. ¿Qué pasará con los demás? ¿Estarán en exámenes la semana antes de Semana Santa? También nos conectábamos bien pocos. Bueno, voy a comenzar a compartir la pantalla porque quiero mostrar algo sobre lo de los exámenes del primer parcial. Segundo parcial, ojalá el segundo parcial no haya pasado lo mismo. A ver. Bien, bueno, con los 9, luego en el video, pues los demás se pueden actualizar y en el WhatsApp también. Hay 35 exámenes de, bueno, 35 alumnos y hay una gran cantidad, más de 20, que el procedimiento del primer y segundo parcial se repite exactamente igual y exactamente los mismos errores. Exactamente los mismos errores y no son errores de dedo, sino errores de interpretación y o sea, errores muy evidentes y se repiten demasiado. Entonces, bueno, ahí ¿qué pasó? Pues eso así lo dejamos. Quiero mostrar cuáles son los errores, porque me han escrito que porque notas tan bajas. Solo quiero mostrarles cómo es que yo identifiqué esa repetición de los mismos errores. Bueno, sí, estoy proyectando. Ahorita pasé la presentación, agarré un examen al azar, le quité el nombre y todo, pues para que no sepamos, para mantener la confidencialidad. La imagen de la izquierda es el examen. Este es un desarrollo de ejemplo para mostrarles. La mayoría, como más de 20, tienen exactamente el mismo procedimiento, los mismos resultados y los mismos errores. Por ejemplo, ¿cuál es el primer error? Primero, aquí no se pide esfuerzo cortante. Y en el inciso C y D se está usando el símbolo de esfuerzo cortante. Aquí lo que se está pidiendo es esfuerzo de apoyo y el símbolo es igual que el esfuerzo normal, pero con un subíndice de minúscula. Pero bueno, nada más es un símbolo, pero en más de 20 exámenes se repite el mismito error. También cuando calculamos el esfuerzo normal máximo en este eslabón, lo que hacíamos es que a la sección transversal le restamos la sección que resta el perno, inciso A. Y el inciso B debe ser exactamente igual. ¿Por qué? Porque también tenemos un perno, entonces debemos restarle esa sección. ¿Qué pasó con el inciso A? Aquí sí se restó. Pero en el inciso B no se restó. Lo mismo, más como 22 exámenes, el mismito error. También el resultado, perdón, el siguiente se calculó esfuerzo de apoyo, pero con el símbolo cambiado. Tenemos esta relación. Aquí este 10.012 metros, no sé de dónde salió. En ningún lado hay más de 10 metros. Ni sumando llega a 10 metros. Sin embargo, aquí se colocó 10 metros en más de 22 exámenes. Aparte de eso, si yo hago la división en mi calculadora, no da 96.72. Y sin embargo, a 22 exámenes le da 96.72. También el inciso D es un esfuerzo de apoyo, no es un esfuerzo cortante lo que estamos pidiendo. También repetido en todos los exámenes. Entonces, bien. Ahí hay como 5 errores. El segundo ejercicio, también, solo una persona lo desarrolló bien, lo interpretó bien. ¿Cuál es el error en el segundo inciso? La mayoría hizo la fuerza F como P por coseno de teta.
Pero esta es la relación cuando a mí me dan el ángulo con respecto a la vertical. El ángulo que le dimos en el examen es con respecto a la horizontal. Al hacer eso, los triángulos y la geometría cambian. Y F es P por seno y B es P por coseno. Realmente solo una persona lo interpretó la geometría y solo una persona lo sacó bien. Los demás 22 exámenes, exactamente el mismo error. Entonces, lo que va a pasar es lo siguiente. Tercer examen y segundo y reposición, no les voy a mandar el examen al WhatsApp, va a estar en la plataforma. No les voy a dar extensión de tiempo. O sea, las 2 horas que les doy, esas 2 horas va a ser. Al terminarse el tiempo, se cierra la plataforma. Tercero, lo vamos a hacer con videoconferencia. Vamos a encender las cámaras y los micrófonos de todos para poderlos monitorear. Entonces, así vamos a hacer el examen de tercer parcial y el examen de reposición. Entonces, esos van a ser los 3 cambios. Los enunciados van a estar en la plataforma. El tiempo va a ser exactamente lo que se asigna en la plataforma. Y con cámara encendida y micrófonos encendidos para desarrollar el examen. Bien, entonces, dicho eso, pasamos a ver el primer ejemplo. Solo vamos a ver este ejemplo por hoy. Va a ser como el ejemplo introductorio a lo que es flexión pura. A lo que es flexión pura. Ya, bueno, vimos todos los conceptos. Ya vimos bastante de lo que son los conceptos. La verdad que este es un tema bien accesible, no es tan complicado como fue el primer parcial, que es el más complicado, es el que iba con más contenido, más fórmulas, más conceptos. El segundo parcial ya bajó un poco porque solo vimos torsión y no vimos todo el capítulo de torsión. Y flexión pura, pues, es más accesible, ya vimos el contenido, que es poco. El primer ejemplo es introductorio, el 4.01 es el ejemplo del libro. Y menciona, bueno, me había olvidado poner la presentación. Sí, y menciona que tenemos una barra de acero de 0.8 pulgadas por 2.5 pulgadas. Se somete a 2 pares iguales y opuestos que actúan en el plano vertical de simetría, es decir, actúan en el mismo plano horizontal, por lo tanto, se cumple que sea flexión pura. Y tiene el momento es igual magnitud, pero dirección contraria. Así como están estas flechas, lo que haría es intentar pandear esta barra hacia arriba, o sea, quedaría cóncava hacia arriba. Determinar el valor del momento flector que hace fluir. Aquí yo agregué esto en paréntesis porque en el libro no está, que hace fluir la barra. Pero en sí lo que se refiere a esta pregunta es que el momento máximo en el que la barra entra en el nivel de fluencia. Si miramos el gráfico, el nivel de fluencia es donde ya la barra está a punto de llegar al momento donde la deformación ya no es, la deformación es permanente. Entonces, en ese momento yo voy a tener, bueno, valga la redundancia, el momento máximo. Y por lo tanto va a estar relacionado a un esfuerzo máximo. Un esfuerzo máximo que si yo sobrepaso ese esfuerzo, ya la deformación en la barra va a ser permanente. Por lo tanto, entonces este momento va a ser un momento máximo. Suponer que el esfuerzo normal máximo es de 36 KSI, que son 36.000 PSI. 36.000 PSI a 36 KSI. Entonces tenemos aquí la imagen, tenemos la barra y tenemos la sección transversal. Tiene un ancho de 8 pulgadas y un alto de 2.5 pulgadas. Esta es la sección transversal, es rectangular. Bueno, luego extrayendo esta misma imagen, pero un poco más ampliado, nosotros en algún momento, cuando vimos los conceptos, aprendimos que el plano neutro, o el plano de simetría, actúa sobre el centroide del área transversal. Y el centroide del área transversal, en el caso de un rectángulo, pues a la mitad del alto,
y a la mitad del ancho. Eso pues porque es simétrico. En el caso de otras figuras, como alguna figura donde esta sección transversal fuese como la forma de una T o una T inversa o una I, como los perfiles estructurales, bueno, en una I sí sería simétrico también, pero en una T el centroide no sería exactamente a la mitad del alto. Para eso pues hay que recurrir a las tablas. En este caso pues actúa exactamente en el centro, ahí actúa el plano neutro, es decir, a 1.25 de la superficie superior, también a 1.25 de la superficie inferior. Bien, también aprendimos que, bueno, voy a regresarme aquí. Aquí aprendimos que yo puedo relacionar el esfuerzo con la deformación, puedo relacionar el esfuerzo máximo con el momento de inercia, este es el momento flector, este es el momento de inercia, y relacionarlo a una distancia c. Y esa distancia c es la distancia máxima al plano neutro, la superficie neutra. Como es geométrica nuestra sección, este valor de C va a ser igual tanto para la parte superior a la parte inferior del plano neutro. También podemos utilizar la siguiente, donde Y tendría que ser igual a C, entonces caemos en la misma ecuación. Nosotros podríamos, como lo que yo necesito, o a mí lo que me da, mejor dicho, en el ejemplo, es el esfuerzo máximo, entonces nos podemos quedar con esta primera ecuación. Y esa primera ecuación, pues es la que tenemos en el ejemplo, en esta parte de acá abajo. Esfuerzo máximo va a ser igual a momento flector por un valor C entre un momento de inercia. Ahora bien, el momento de inercia depende de la figura geométrica. Dije, buenas tardes. Buenas. Este es el primer ejercicio que miramos. Sí, este es el primero. Es que tenía problemas ahí con el internet, pero ahorita me conecté. Bueno, no hay problema. Solo estuvimos hablando ahí algunas cosas del examen. Dale, perfecto. Bien. Este es el primer ejemplo, incluso es el primero del libro. Y no es propiamente ejemplo, no es un ejemplo para afianzar conceptos. Bien, entonces nos podemos quedar con esta ecuación. Vemos que en ningún momento me relacionan deformación o deformación unitaria, entonces no nos interesan las otras fórmulas, al menos por este ejemplo. Pero sí nos relaciona una sección transversal, un esfuerzo máximo y un momento flector, que es el cual debemos encontrar. Entonces, quedamos bien con esta ecuación. Ahora bien, necesitamos el valor de C y ya aprendimos que el valor de C es igual a la distancia máxima medido desde el centroide. La distancia máxima que yo puedo tener, ya sea hacia arriba o ya sea hacia abajo. Pero como es geométrico, la distancia C a la superficie superior e inferior es exactamente la misma, 1.25. Entonces lo podemos tomar hacia cualquiera de los dos lados. Este es el valor de C, pero necesitamos el momento de inercia. Para el momento de inercia sí necesitamos recurrir, no recuerdo si momento de inercia se ve en física o en estática, no recuerdo. Pero al final del libro, creo que es la última página incluso, están estas diferentes propiedades para diferentes figuras geométricas. Esas propiedades incluyen momento de inercia con respecto a un eje, en este caso momento de inercia con respecto al eje X, momento de inercia con respecto al eje Y, o momento de inercia con respecto a un eje X que pasa por el centroide, momento de inercia con respecto a un eje Y que pasa por el centroide. El siguiente, el último, es momento polar de inercia. Ese no es lo que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos el momento de inercia como tal. Ahora bien, tenemos 4 momentos de inercia. ¿Cuáles vamos a utilizar? Primero, hay que fijarnos con respecto a qué eje. El eje lo vamos a tomar como el mismo eje del plano neutro, el eje neutro, es decir, un eje X. Pero tenemos dos eje X y eje X'. El que nosotros vamos a tomar es el eje X
a través del centroide. ¿Por qué? Porque esta sección transversal, al deformarse, gira a cierto ángulo. Aquí pues no le hemos utilizado ese ángulo porque no es parte del procedimiento que me pide. Pero ese ángulo o esa superficie intenta girar alrededor de un eje que pasa por el plano neutro. Una vez que esta superficie se deforma y queda inclinada, es como que ha girado alrededor del plano neutro. Entonces, nuestro momento de inercia que vamos a ocupar va a ser el momento de inercia con respecto a un eje X y donde ese eje X, pasa a través del centroide. Y eso pues va a ser la primera ecuación de arriba, que va a ser igual a 1/12 de la base por la altura al cubo. Entonces, ese mismo procedimiento es el que tenemos que ver para cada figura que nosotros tengamos. Solamente voy a salirme de la presentación para irnos al libro, solo para que veamos a dónde está esta página. Creo que es la última, si no me equivoco. Aquí está. Aquí está la última. Aquí tenemos figura geométrica de un rectángulo, tenemos el de un triángulo, tenemos el de un círculo completo, tenemos el de un círculo media luna, o medio círculo, mejor dicho, un cuarto de círculo, y un elipse. Entonces, siempre vamos a utilizar el momento de inercia de un eje X que pasa a través del centroide. En un triángulo, pues sería este primero, de un 36. Y un círculo, pues aquí coincide. Aquí pues no hay para dónde. El único momento de inercia que tenemos es el que pasa por el centro. Igual para una media luna y un cuarto de círculo. Aquí incluso coinciden el momento de inercia con cualquiera de los dos ejes. Donde sí varía es en el elipse. Aquí cambian los valores, cuál está elevado al cubo. Y en el triángulo también cambia. Aquí incluso no hay momento con respecto a un eje Y, pero en el rectángulo sí. Entonces aquí vamos a utilizar la primera. ¿Por qué? Porque es el eje X que pasa por el centroide que coincide con el plano neutro o el eje neutro. Entonces eso está en la última página del libro. Sí. Vamos a regresar a la presentación. Ya realmente con esto vamos a terminar hoy. Tenemos aquí ya plasmada la ecuación, solamente que a mí me dan esfuerzo máximo, el valor de C, que lo identificamos de la figura geométrica, el momento de inercia, que lo tenemos de las tablas de las figuras geométricas, y necesitamos encontrar el momento flector. Entonces vamos a necesitar despejar. El momento de inercia pasa a multiplicar y el valor de C pasa a dividir. Entonces me queda esta ecuación que tenemos aquí, donde el momento flector es igual al momento de inercia, el esfuerzo máximo entre la distancia máxima al plano neutro, al centroide. Antes de esto necesitamos encontrar el momento de inercia. El momento de inercia pues ya lo encontramos que es igual a 1/12 de la base por altura al cubo de esta figura geométrica. Si reemplazamos pues tenemos que la base es igual a, ¿cuánto era la base? Igual a 0.8 pulgadas. Y la altura que es 2.5 al cubo. Lo reemplazamos y el momento de inercia es 1.041 pulgadas a la 4. Recordar, pulgadas a la 4. Ese es el momento de inercia. Entonces, si tenemos esos valores, podemos reemplazar. Aquí yo dejé, yo dejé las unidades. Pero reemplazando, tenemos que el momento de inercia es 1.041 por el esfuerzo máximo, que es 36 KSI, entre C, que es igual a 1.25, o sea, la distancia máxima al centroide. Como es una figura geométrica simétrica, cualquiera de las dos distancias vale lo mismo. Bueno, se me olvidó mencionar que en la imagen del triángulo que vimos, ese valor de C no es lo mismo ni para, creo que, bueno, era uno de los lados menor que la superficie superior, que es donde está la punta del triángulo. Hacia ahí voy a tener el valor de C máximo. Mientras que un rectángulo no, como es simétrico, 1.25 mide hacia arriba y 1.25 mide hacia abajo.
Bien, entonces reemplazando, y como yo tengo KSI, mi respuesta va a ser en miles de libras, libras por pulgada. Entonces, al desarrollar esta ecuación, yo voy a tener 30 kg por pulgada, o sea, 30,000 libras pulgadas. Eso es el momento flector. Este momento flector me va a producir un esfuerzo de 36 KSI. Y este es el esfuerzo máximo. Si yo aplico un poco más de momento flector, voy a sobrepasar este esfuerzo. Y si sobrepaso este esfuerzo, va a empezar a fluir o va a sobrepasar el punto de flexión. Es decir, que la deformación que se haga no va a regresar a su posición original, sino que va a ser una deformación permanente. Bien, entonces este era el ejemplo para ahora. Mañana continuamos. Y ahí terminamos temprano. Mañana continuamos ya con más ejemplos. Nuevamente, pues lo que mencioné al inicio de la clase, el tercer examen y reposición va a ser con cámara encendida y micrófono encendido. El tiempo va a ser exactamente el tiempo asignado en la plataforma y los ejercicios van a estar los enunciados en la plataforma. Entonces, para que lo tomemos en cuenta. Bien, entonces nos vemos mañana. Voy a ver si más tarde subo la pauta del ejercicio, del examen, perdón, del primer examen. Pendiente de transcurso de la semana y revisando el segundo examen. Vamos a ver el segundo examen cómo estuvo. Bien, entonces, Ingeniero, ¿sí? el examen siempre lo tenemos estipulado para el 22 de abril. 22 de abril, ¿cuándo es? Voy a ver el calendario. Creo que lo íbamos a pasar para final de la semana. Ah, bueno, sí que 22 de abril es final de semana. Sí, sí, podría ser viernes o sábado como las otras ocasiones, pero no puede pasar de esa semana porque ya la siguiente es la de reposiciones. Entonces, sí, podría ser 23 o 24, porque eso, iniciando la próxima semana lo Sería podemos bueno ver. el 24, sábado. Bueno, ahí lo vemos la otra semana. Podría ser siempre a la misma hora. Pero sí, existe esa posibilidad. Nos ponemos de acuerdo la otra semana. Bueno, entonces nos vemos mañana. Gracias, ingeniero, muy amable. Bueno, vemos. Listo, feliz tarde. Bueno, igual.